Ok, ya está. Buenos días a todos, todas y todos. Bienvenidos a este espacio. Este es un espacio eh, que se llama el ciclo de conferencias Postcarium, Perspectivas, Visiones y Alcances del Teatro Latino. Esta está en el marco de las actividades que el grupo ha realizado y seguirá realizando durante este año. Se trata de un ciclo de conferencias en torno al teatro latino que consiste en 4 conferencias, de las cuales ya se han realizado 2. Esta es nuestra tercera conferencia. Eh, pues en cuanto al grupo de teatro clásico Prosopon, somos un grupo estudiantil de trabajo de la licenciatura en Español y Filología Clásica que presenta una propuesta fundamentada en la literatura y cultura grecolatina y pretende incentivar el teatro clásico en espacios diversos con distintas actividades como talleres o como en este caso, conferencias. Bueno, el día de hoy hemos invitado a la profesora Rosario López Gregoris de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ha desarrollado los libros Violencia y Mujer en el Teatro Antiguo, Arquetipos Grecia y Roma de 2021, The Hero Reloaded, The Reinvention of Classical Hero in Contemporary Mass Media, junto a Cristóbal Macías en 2020 y Drama y Dramaturgia en la Escena Romana de 2019, entre muchas otras cosas. Bueno, esta conferencia se trata de una revisión de los aspectos medulares y el conjunto de características que la filología clásica ha presentado y concluido en las comedias plautinas hasta los años 90 aproximadamente, y repasar los nuevos enfoques procedentes de otros campos de estudio que han posibilitado una nueva mirada sobre el autor Plauto, su dinámica creativa y el entramado social que representa a través de sus obras. Si les surge alguna pregunta o alguna duda, al final daremos el tiempo para que la profesora pueda resolver nuestras inquietudes y sin más, ya puedes empezar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días a todas. Voy a usar el femenino inclusivo. Y muchísimas gracias, antes que nada, al grupo de teatro clásico Prosopon por invitarme, pero sobre todo también felicitarlos por esa iniciativa de poner en el centro de su interés el teatro greco-romano. Es una iniciativa que merece todo apoyo y, desde luego, mis felicitaciones más sinceras. Como no sabía muy bien el perfil de personas que podrían estar interesadas a la hora de asistir a esta charla, pensé que lo más didáctico era traer aquí y exponer aquellas dudas que mis propios estudiantes en el grado de estudios clásicos me plantean en la asignatura de textos teatrales, cuando traducimos a Plauto, y cuando se ponen en contacto por primera vez con este autor. Ellos siempre o de manera recurrente suelen encontrarse con una serie de dificultades que se centran en 3 puntos, que son las fuentes, la originalidad y el metateatro. Fuentes, metateatro y originalidad. En realidad son asimismo no solo las dudas de los estudiantes aquí en Madrid, españoles, sino que también son las claves sobre las que se sostiene paradójicamente lo que se llama la creación cómica plautina. Es decir, un equilibrio entre, por un lado, tradición y por otro lado, innovación, que ha convertido a Plauto, gracias a conseguir que ese equilibrio funcione, pues ha convertido a Plauto en un hito de la historia del teatro occidental. Estos son los 3 aspectos más estudiados por la filología clásica, al menos hasta los años 90, ¿no? Como decía Laura. Ya que el asunto de las fuentes remite al gran problema de los modelos, y los modelos siempre conduce a preguntarnos sobre cuál fue en realidad la originalidad plautina.
En realidad se pueden dar muchas respuestas o respuestas de detalle a esta gran cuestión, ¿no? ¿En qué fue Plauto original? Bueno, pero en esencia será la misma respuesta que podamos dar cuando nos preguntemos sobre la genialidad de las adaptaciones de El avaro, de Molière, como en este caso El avaro, que es una adaptación de Eulalia, o también las adaptaciones de la propia comedia del arte de las obras de Plauto. Es decir, en realidad, cada una de las adaptaciones que en la historia de la literatura occidental se han producido de la obra de Plauto y a su vez Plauto de la obra griega, supone un intercambio, una negociación entre elementos de tradición y elementos de innovación, en elementos que se heredan y elementos que corresponden a la contemporaneidad del autor. Las comedias de Plauto constituyen históricamente un paso decisivo en la superación de las formas teatrales preliterarias latinas. Y no entran, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, en competición con la comedia griega, sino que las comedias entran en competición con el teatro latino previo a la llegada de Plauto. Por último, dentro de la filología clásica se ha analizado con muchísimo detenimiento un elemento singular propio del teatro plautino y por tanto no heredado de los modelos griegos, que es lo que aquí se ha denominado metateatro. Metateatro que al menos en esta sesión tiene dos significados y los dos son originales de Plauto. Por un lado se trata del teatro dentro del teatro, como por ejemplo en Poenulus, si habéis leído esa obra o si tenéis conocimiento de ella. Y por otro lado también se refiere a la reflexión del personaje poeta sobre su oficio, ¿no? Básicamente en la reflexión sobre la puesta en escena de una obra. Bien, eso lo encontramos en Pseudolos y en Báquides, por ejemplo. Bueno, me voy a referir brevemente a estas tres características, a lo que hemos llamado las fuentes del metateatro y la originalidad, para después hablar de los nuevos enfoques que a día de hoy utilizan el texto de Plauto para hablar de estas cosas. Bueno, hablando de las fuentes, hay que insistir en que Plauto procede en su creación mediante un método que hoy llamaríamos fusión de tradiciones. Por un lado, hace suyo los modelos griegos de la Enea, de la comedia nueva, y por otro, no puede prescindir de alguno de los rasgos definitorios de las manifestaciones preliterarias latinas. Me estoy refiriendo al mimo y a la atelana, a la farsa, ¿verdad? ¿En qué se basan estas manifestaciones preliterarias? Digo preliterarias porque no han quedado escritas, no tenemos documento escrito de estas manifestaciones, pero sabemos en qué se basaban. ¿En qué se basaban? En una fuerte estereotipación de los personajes. El viejo engañado, el joven tontorrón y seductor, la prostituta astuta. También en que se trataba en estas obras, en estas manifestaciones, en estas manifestaciones preliterarias, había una fuerte presencia de la oralidad, es decir, había un esquema muy básico y el resto funcionaba sobre la oralidad e improvisación de los actores. También se caracterizaba por una rápida resolución del problema planteado, ¿no? También sabemos que estas obras estaban trufadas, llenas de golpes en escena. Había personajes que golpeaban a otros personajes en escena. También sabíamos que había música y danza en escena. Y también creemos, aunque hay que matizarlo, hay que decirlo con precaución, que había una enorme cantidad de ritmos variados en la versificación. Visual y auditivamente, estas formas preliterarias latinas, autóctonas, indígenas, propias de la península itálica, representan una forma de hacer teatro más emocional, menos racional, más vívido. Bueno, pues
estando muy presente la vida, ¿no? A través de los sentidos, en estas manifestaciones preliterarias, Plauto se apoderó de los modelos griegos justamente para salir de estas manifestaciones preliterarias y escribir, es decir, convertir lo oral en prosa, ¿no? Y dar lugar al nacimiento de la obra de teatro teatral, en este caso cómica. Eso ocurrió gracias a una profunda conciencia de su oficio de escritor, que le llevó a entender que las formas teatrales latinas eran toscas, eran imperfectas, que la oralidad no ayudaba, sino todo lo contrario, al fomento de su creatividad. Así pues, Plauto mantiene la fuerza de la performatividad de cada una de las comedias, pues son obras únicas, ¿verdad? Y sobre eso modeló sus obras sobre una base griega, la urdimbre griega, que le permitía elaborar textos más acabados, más personales y sobre todo más autorizados, más legitimados. Porque efectivamente los modelos griegos eran unos textos estupendos para Plauto, estupendos porque significaban el marchamo de calidad, respaldaban su intento de dar un paso hacia la creación literaria, ¿no? Pues qué mejor compañero de viaje hacia la creación literaria que las comedias griegas consagradas ya en el teatro ateniense. Estamos hablando de los modelos de Menandro, entre otros. Eran ya muy conocidos y ya eran unos clásicos. Bueno, esto nos tiene que ayudar a cambiar el enfoque en el uso de los modelos griegos. Los modelos griegos no es tan importante, no tenemos que ocuparnos tanto. Para estudiar Plauto no hay que perder tanto el tiempo en esta cuestión, porque Plauto no se preocupaba sobre si plagiaba o no a los modelos griegos, ¿no? Sino que le estaba indicando a su público, que su teatro tenía un apoyo de calidad, que él hacía un teatro diferente del que hasta ahora se estaba representando, o sea, las farsas y el mimo, y que él pretendía superar las formas teatrales preliterarias latinas para acercarse a formas teatrales literarias atenienses, de tal manera que con su actitud, con su apuesta personal, lo que conseguía también era profesionalizar el oficio. La genialidad o la habilidad de Plauto en este asunto, como he dicho, consiste en mantener un equilibrio entre la tradición latina y la revolución del teatro griego, porque el teatro griego cuando llega a Roma es una auténtica revolución. Y para eso conserva los elementos latinos más demandados por el público o que encajan mejor en su manera de hacer teatro. Esa combinación de ambos modelos teatrales, el preliterario y el literario, se mantiene visible en las comedias y permite ver con claridad el proceso de adaptación y fusión de ambas tradiciones. Anfitro, Quistellaria, Epidicus, Menegni, Rudes, Ontrinummus son comedias a la griega, por ejemplo. Casina, Asinaria, Mercator, Miles o Sticus son comedias a la latina, es decir, farsescas. ¿Por qué? Vais a decir, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque desde el punto de vista del contenido, de momento hablamos del contenido, en las primeras que he citado no aparece ningún personaje del catálogo de malvados que deba ser ejemplarmente castigado, sino personajes que tienen un problema y que negocian entre sí para resolverlo. No hay malvados en esta segunda serie de comedias que os he dicho. En las otras comedias, en las farsescas, en Anfitro, Quistellaria, Epidicus, Menegni, Rudens o Trinummus, perdón, en las otras, en Casina, Asinaria, Mercator, Siles o Sticus, se trata de ir todos contra el malo, ¿no? Todos contra el malvado, contra el chulo, contra el viejo verde o contra el militar, el soldado, ¿no? Lo que se traduce en retratos estereotipados y por tanto exagerados de los rasgos específicos del personaje odiado. Esto a su vez genera un tipo de teatro lleno de bufonadas y que apuesta por la hipercaracterización de los defectos del personaje, ¿no? Propios de la farsa, y que acarrea, por supuesto, una risa fácil. Para que os hagáis una idea, bueno, esto es lo de la Ane y la Telana, para que os hagáis una idea, el comienzo, si tenéis en la cabeza, si tenéis delante el texto del
comienzo del Miles Gloriosus, el soldado fanfarrón. Y fijaos lo que dice, nada más empezar, son los versos 1-12. Fijaos, dice Pirgo Polinices. Bueno, procurad que el brillo de mi escudo sea más resplandeciente que los rayos del sol en un cielo despejado, para que cuando llegue la ocasión, una vez trabado el combate, su resplandor ciegue a los enemigos. Y quiero, entre tanto, consolar a mi querida espada, para que no se lamente ni se desanime por llevarla al cinto inactiva tanto tiempo, cuando la pobre se muere de ganas de hacer picadillo a mis enemigos. Pero ¿dónde se ha metido harto trogo? Aquí está, junto a un héroe valiente y afortunado, hermoso como un rey, ante un guerrero como tú. Ni el propio Marte se atrevería a hablar de sus proezas o compararlas con las tuyas. Bueno, esto es un comienzo, esto es una bufonada, esto es una parodia, esto es una hiperexageración de los rasgos del Miles. En realidad, el Miles no hace falta ni que lleve nombre, porque ya solo con Miles Gloriosus, o sea, la exageración de Gloriosus, nos da una idea de que esto va a ser una farsa. Una farsa. ¿Cómo sería el inicio de una comedia a la griega? Menos farsesca y más atenta a la tradición griega, a los originales griegos. Bueno, pues el comienzo de Quistelaria, ¿no? Este comienzo tan especial y delicado con el que comienza Quistelaria, donde nos encontramos una conversación entre dos personajes femeninos. Y dice Selenia: aunque ya antes sentía yo por ti un gran afecto y pensaba, Gimnasia mía, que tú y también tu madre me correspondíais, sin embargo, ha sido hoy cuando me lo habéis demostrado, tanto tú como ella. Si fueras mi hermana, no sé cómo habríais podido tener más consideraciones conmigo, y en mi opinión, no creo que ello fuera posible. Hasta tal punto habéis dejado a un lado vuestros asuntos para consagraros enteramente a mí. Por eso siento tanto afecto yo por vosotras y por eso os estoy tan agradecida. No sé si os dais cuenta del distinto tono que supone una comedia a la farsa, a la latina, una comedia más atenta a la tradición griega. Es más que probable que en Quistelaria Plauto se haya apropiado del comienzo de una comedia de Menandro que se llama El banquete de las mujeres, sin Aristósai, y haciendo una lectura intertextual, ¿no? Asumiéndolo y poniéndolo en su texto, ¿no? Y este comienzo, imaginaos que estamos en el teatro viendo esta obra, nosotros no, pero los ciudadanos de Roma o los habitantes de Roma, de pronto oyen este parlamento de Selenia y resulta enormemente impactante para el público latino por varios motivos. Para empezar, la comedia no comienza con un prólogo. No, y eso que la comedia tiene dos prólogos, dos. Más adelante va a hablar la Lena, la vieja madame, si queréis, y después va a aparecer el dios auxilio, un segundo prólogo, ¿vale? Luego lo primero, no hay prólogo. Lo segundo es un diálogo que comprende 119 versos, que se trata de una escena de agradecimiento, no informativa, cuando Plauto siempre procura empezar sus obras con una escena informativa para contextualizar dónde se va a producir o qué va a pasar en la comedia. Pero aquí no. Aquí se trata de una joven que invita a sus amigas a un banquete y les está dando las gracias. En tercer lugar, esta escena, lo tenéis ahí, os lo he puesto en cursiva, a diferencia de la anterior, esta escena es una escena cantada. Esto es un canticum. Luego comienza la comedia con un canticum. Y como ha señalado más de un experto, bueno, lo más sorprendente de este primer canticum es que abre la representación. Luego continúa el diálogo en otros versos narrativos, como el septenario yámbico, pero para empezar, el público lo que oye es una canción. Y otro dato nada habitual es que sean tres actores, Selenia, Gimnasia y la madre de Gimnasia, que va a aparecer a continuación, son tres actores los que aparecen en escena representando personajes femeninos. 3
y femeninos. Todo ello es impactante. Nosotros ya no podemos verlo, nosotras ya no podemos verlo, pero ellos, el público, de pronto se encontraba con 3 mujeres de baja extracción social, porque se trata de 2 meretrices y una vieja meretriz, una mujer ya jubilada del oficio de la prostitución, que son de baja extracción social, que son mujeres y que protagonizan el comienzo de la obra. Esto es muy impactante. Bueno, pues entre estos 2 comienzos que os acabo de ilustrar, el de Pircopolinices en el Miles y de Selenia en Quistellaria, entre estos 2 extremos, están las comedias que representan eso que aquí yo voy llamando fusión o combinación de tradiciones, es decir, aprovechamiento dramatúrgico del elemento latino, mucho más espectacular, y el uso literario del elemento griego mucho más artístico y cohesionador. Aulularia, Báquides, Curculio, Persa, Poenulus, son comedias, todas ellas, que mantienen un equilibrio o procuran mantener, Plauto intenta mantener un equilibrio entre ambas tradiciones. Bien, visto esto, voy a hablar, paso a continuación a hablar brevemente del metateatro. Hemos acabado con las fuentes y nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que Plauto plagiaba a los griegos, ¿no? Nos plagiaba, estaba encantado de plagiarlos, vamos, lo decía en cuanto podía, estoy plagiando, porque ese era un mensaje que hablaba de su capacidad poética, de su capacidad creativa, frente a un pueblo que no tenía experiencia literaria teatral. Y con eso pasamos al segundo punto, que es el metateatro. Bueno, se denomina así al fenómeno teatral por el cual se representa una obra dentro de otra obra. Esta circunstancia a la que estamos tan acostumbrados en el cine consiste que un relato puede abrir la puerta a otro relato, ¿no? Este es de lo más habitual. Pero también resulta que está la comedia latina, donde se ponen en marcha, mediante la capacidad creativa y ficcional del servus calidus, del servus calidus, el esclavo astuto, estrategias para engañar a un personaje obstáculo o un personaje malvado, depende de qué tipo de comedia tengamos, si más farsesca o más griega. Bueno, este procedimiento, estas estrategias se denominan ludus, juego, que también puede traducirse por engaño. Uno de los ejemplos más célebres está en Miles, donde se engaña al soldado mediante la representación de la meretriz Acroteleucia y su ayudante Milfilipa, que fingen que la primera es una mujer casada que está locamente enamorada del Miles, lo que provoca que el Miles se deshaga de la joven Filocomasia, a la que tiene secuestrada en su casa y que es la amada del joven Pleusicles, que así la recupera. Aquí de lo que se trata es de que Pleusicles recupere a su chica, que está raptada por el Miles. Bueno, pues para engañar al Miles se monta toda una representación. Vale. Hay muchos ejemplos, nos encontramos en Poenulus, en Pseudolus, en muchos. Estas inserciones metateatrales, tan típicas, por ejemplo, del teatro español del siglo de oro, con disfraces, dobles, montajes, ¿no?, para engañar al personaje obstáculo, desarrollan en algunas comedias plautinas un curioso proceso de autorreflexión sobre el hecho teatral, que se nos antoja enormemente posmoderno, sobre todo cuando se dirige al público, ¿no? Como hay que poner en marcha una ficción, se necesita que alguien asuma la dirección escénica, normalmente el esclavo astuto, ¿no?, que va dando indicaciones sobre la puesta en escena, cuándo entrar o salir de escena, cómo disfrazarse, cómo modular la voz, cómo actuar, en definitiva, ¿no? En estos casos se produce una identificación entre el personaje esclavo, astuto, y el poeta, que reflexiona sobre su oficio por boca del que es posiblemente su creación más singular, ¿no?, que es el esclavo engañador. Y os pongo uno de los... Perdonad, pues aquí. Os pongo el texto, yo creo que más citado y que mejor ilustra esto que os estoy contando. Pseudolo, que es el esclavo, como su propio nombre indica,
el engañador por antonomasia, ¿no? El gran engañador, ¿verdad? Pues solo se dirige al público, rompe la cuarta pared. Bueno, rompe no, porque en el teatro latino no existía el concepto de cuarta pared, que es totalmente griego. En las manifestaciones literarias latinas eso no existe. Por tanto, Plauto conserva ese rasgo de las manifestaciones latinas preliterarias y permite que sus actores se dirijan cuando lo creen necesario, al público. Entonces, en este caso, Pseudolux está, venga a pensar, venga a dar vueltas, cómo lo engaño, cómo engaño a Balión, que es el malo, el personaje obstáculo, el proxeneta, el chulo, cómo lo engaño, y en ese momento, fijaos, lo tenéis ahí en negrita para no demoraros mucho, dice: el que sale a escena, es decir, el que es capaz de confeccionar una obra, el que sale a escena siempre debe aportar alguna novedad y en un estilo nuevo. Y si no es capaz de ello, que ceda el puesto al que sea capaz de hacerlo. Ahora quiero retirarme un ratito a casa, ¿no? La autorreflexión, ¿no? El tiempo suficiente para organizar en mi cabeza las legiones de mis imposturas. Pero volveré pronto, no os haré esperar demasiado. Entonces, bueno, esta es la reflexión, la autorreflexión con la que se caracteriza el director de escena en realidad. Como este texto, y más en Miles, en persa está trufado. A persa se podría hacer un análisis exclusivamente de dramaturgia, nada más. Persa o en Poenulus, y en general, cada vez que un personaje marginal pone en marcha un engaño estratagema para embaucar a un personaje principal, ¿no? Compartiendo con el público el proceso de creación, pero también los entresijos del oficio, como por ejemplo la escenificación de un ensayo, ¿no? Llama mucho la atención cómo se hace al público partícipe de lo que es un ensayo, de cómo la compañía teatral tiene que hacer para aprenderse el papel de memoria, ¿no? Entonces dice un actor en Poenulus, Agorastocles, el joven, ¿no? El joven enamorado. Bueno, pues ya conocéis el asunto. Ya os expliqué lo que necesito de vosotros para ajustarle las cuentas a ese proxeneta. Y lleva tanto tiempo burlándose de mis amores. Bueno, ya sabéis la trampa, teatro, pero de ficción, ya sabéis la trampa que le tenemos preparada. Y dice el testigo, ¿no? Bueno, todo eso ya lo sabemos, lo importante es asegurarse que lo sepan los espectadores. Para ellos es para quienes se representa esta comedia. A ellos es a los que tienes que informar para que en cada momento sepan lo que estás haciendo. De nosotros no te preocupes, lo sabemos todo, ya que nos hemos estudiado el papel juntamente contigo para estar en condiciones de contestar a tus preguntas. ¿Veis? Esto es de teatro. Hablar sobre el oficio del actor y hablar sobre el oficio del escritor. Bueno, estos comentarios metateatrales compartidos con el público, porque van dirigidos al público, y otros datos, como indicar en el prólogo el nombre del cómico griego o el título de la comedia de la que se toma la trama, nuevamente un título en griego, funcionan como argumentos de autoridad. Muestran el interés del poeta por transmitir al público, quizás en este caso a la élite, un mensaje novedoso. Que Plauto era un profesional, ensayaba, que sus obras tenían calidad, para eso se apoyaban en los originales griegos, y que como escritor era muy consciente de su tarea creativa, lo que no dejaba de repetirlo incluso con apelación directa al público. Cada vez que Plauto representaba una comedia, que ocurría entre una o dos veces al año, aprovechando ciertas festividades, como sabéis, pues transmitía ese mensaje a un público cada vez más numeroso y diverso, porque el público de Plauto era muy heterogéneo, que disfrutaba de sus obras. Y esto quiero subrayarlo, Plauto se convirtió en un autor de éxito en vida, a diferencia del resto de los autores de la literatura latina. El más exitoso de toda la historia de la literatura latina. Y con eso paso al asunto de la originalidad plautina. Que, bueno, que escriban en la unión de una serie de factores que obraron el milagro de la transformación de unas manifestaciones teatrales de barraca, improvisadas, en manos de aficionados y entregadas al albur de la improvisación,
en obras literarias, teatrales, construidas sobre textos consagrados, profundamente sometidos a una adaptación formal y de contenido, con la finalidad de seguir atrayendo a un público acostumbrado a otro tipo de representaciones abruptas y breves, pero también iba dirigida a estas representaciones a un público más exigente, el que pagaba la puesta en escena, la élite, la aristocracia romana, y que quería introducir la cultura griega. No podemos olvidar que introducir, apropiarse de la cultura griega fue una decisión política del estamento gobernante en la Roma del siglo III y siglo II antes de nuestra era. Ellos decidieron que querían crearse una identidad de prestigio apropiándose de la herencia griega. Y por eso adoptaron, se apropiaron, fomentaron, pagaron, incentivaron la presencia de un teatro literario alejado de las formas abruptas, inconexas, inorgánicas del teatro preliterario romano. Bueno, esta transformación no fue inmediata, no ocurrió un día para otro, no fue nada fácil y tampoco debió llevarse a cabo sin altos y bajos, sin altibajos, sino que Plauto posiblemente fue desarrollando poco a poco su conciencia de poeta y de su labor innovadora y creativa en un proceso de madurez poética. Por eso tantas obras son distintas. Las obras de Plauto son tan distintas entre sí, ¿no? Algunas nos resultan extremadamente bufonescas y otras nos resultan extremadamente delicadas. Hay un elemento adicional que como filólogos no podemos ni debemos ocultar, sino al contrario, poner en el centro de nuestro interés por Plauto, que consiste en su lengua, su capacidad para crear términos nuevos. El gran filólogo italiano Traina identificó 2.238 palabras inventadas, motivadas por iteración fónica, o sea, juegos de palabras basadas en la iteración fónica, solo de esas habla. Nunca antes, ni palabras estas, japas, si queréis, nunca antes ni después testimoniados, sorprendentes, muy potentes, tanto sonora como semánticamente, una fuerza lingüística que cualquiera de vosotros, cualquiera que empieza una comedia, se encuentra nada más empezar a leer el elenco de nombres propios, porque todos ellos son parlantes, son griegos, casi todos, y está justificado por una ratio que se inserta a lo largo de la trama. Esos nombres parlantes, esos nombres propios, dan muestra de un conocimiento de la lengua griega que posiblemente compartiera con su público, ya que los marginados de Roma, la soldadesca y los esclavos hablaban un griego koiné, un griego común, una especie de lengua franca de comunicación básica. Gracias a ese conocimiento compartido, que es muy importante, los nombres como Pirgo Polinices, Agorastocles, Licónides, Eunomia, Fronesia, Milfilippa, Cliereta, Estáfila, Pistoclero, Delfasia y un largo sinfín anunciaban con su sola enunciación un mundo nuevo, una escenografía inventada, un paisaje inexistente donde personajes con nombre griego, Pirgo Polinices, deambulaban vestidos a la griega, la paliata, por un territorio paradójicamente más romano que griego. Más allá de que todos los espectadores captaran o no el significado de los nombres, su objetivo, el objetivo de esta paliata, era proyectar un mundo inventado, un mundo imaginario, un mundo no latino, donde poder contar alguna cosa sobre ellos, sobre los latinos. Y hacerlo desde la subversión utópica del mundo al revés. Es decir, un lugar utópico donde los poderosos salen vencidos y los protagonistas y vencedores son los pobres de Roma. Bueno, el caudal creador de Plauto acrecentó el número de términos de la lengua latina, sirve para aumentar la expresividad de la acción, como tenéis aquí, en una de las escenas iniciales de Aurularia, cuando Euclión, el viejo protagonista y predecesor del avaro que habíamos visto antes, sale a escena en los primeros versos,
Y dice así, gritando y golpeando, y después, si queréis, hablamos del maltrato y la violencia contra las mujeres. A la vieja criada Estáfila y le dice, exi inqua nage exi, o sea, márchate, márchate ya mismo, ¿no? Exeundum arcle tibi in ex foras, circunspectatris cun oculis emisicis, perdón. Bueno, circunspectatrix cun oculis emisicis también, y circunspectatrix, son dos términos inventados, no existen después, ni antes, ni después de Plauto se vuelven a aparecer, y dificulta mucho, no tanto la comprensión, porque más o menos sabemos lo que significa, sino la traducción. ¿Cómo hacemos para traducir esto, verdad? Bueno, pues lo primero que vemos es, nos fijamos en que está compuesto la primera palabra de Kirkun, alrededor de, y del lexema verbal aspecto, mirar, con el sufijo to, que indica valor de atención y duración, aspecto durativo, ¿no? Y que se puede traducir por contemplar, por acechar, por fisgonear, a la que se añade el tipo, el sufijo de nombres de agente femenino trix, circunspectatrix. ¿Cómo lo traducimos? Bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? Juan Bravo en Para Cátedra, José Ramón Bravo para Cátedra, lo resuelve diciendo que esto es míralo todo. Bueno, pues bien, es un gran acierto. Se quedan en el tintero el valor durativo de spectare y la terminación en femenino. Se pierde. ¿Vale? El segundo término es aún más difícil de entender. Emisicis se refiere a los ojos, ¿no? Se trata de un supuesto adjetivo enicius, emisicius, de origen verbal, procede del verbo emito, enviar, en su forma pasiva, emisus, que parece querer decir que los ojos están siempre por delante, escudriñando, ¿no? Y Ramón Bravo también lo traduce por ojos escudriñadores, que además recoge la idea previa de spectare, de valor durativo, o de mirar atentamente con ojos escudriñadores. Bueno, también podríamos dar una vuelta a este emisus, ¿no? A este emisicis, y pensar que se trata de unas características físicas de los ojos, del ser saltones, ¿no? Son ojos saltones, y por eso da la impresión de que están fuera de las órbitas, y en este sentido podríamos traducir como ojos en avanzadilla, ¿no? Y recogiendo así el lenguaje militar tan querido por Plauto, ir por delante, ¿no? Alusivo a un rasgo, al rasgo físico este del que os estoy hablando, los ojos saltones. Pero aunque no acertemos plenamente en la traducción, su fuerza sonora es inagotable. Bueno, esto no es más que un ejemplo de los cientos que pueblan las comedias latinas, que creen una red expresiva que colorea toda la lengua plautina, tan artificial en estas creaciones como real para calibrar la forma de hablar de hombres y mujeres contemporáneos a Plauto. Y esta riqueza, inmensa riqueza, le llevó, bueno, pues nos hablan de, fue apreciada por los propios romanos, ¿no? Como es el juicio de Helio Estilón, recogido por Varrón, que a su vez lo recoge Quintiliano, que lo tenéis ahí abajo, que dice, pues eso, licet guarro musas plautino dicat sermone locuturas fuise si latine loqui huelen, ¿no? Las musas habrían hablado la lengua de Plauto si hubieran querido hablar en latín. Bueno, otra de las grandes aportaciones de la originalidad plautina tiene que ver con el verso, es decir, el virtuosismo de Plauto en el uso del verso, que fue un factor determinante de su éxito. Manejaba los versos líricos para expresar los estados de ánimo, desde la tristeza, el miedo, la alegría y el placer. De nuevo volvemos a los efectos sensoriales, al cuerpo. Plauto habla al cuerpo y desde el cuerpo. Y después utilizaba versos narrativos, como septenario yámbico, para informar y para hacer que la acción avanzara, ¿no? Todos estos elementos sabemos que existían, que eran fundamentales en la dramaturgia plautina, pero han dejado de estar vigentes en los textos, que son lo único que nos ha llegado. No podemos calibrar el efecto de la música para flautas, ni de la danza en el público coetáneo a Plauto, ni siquiera el de la versificación, aunque
conservamos los metros, si bien es cierto que nuestros oídos tienen mucha dificultad para imaginar el ritmo que pueden crear. Bueno, la métrica plautina se ha convertido en manos de venerables filólogos en una ciencia matemática imposible de desentrañar, lo que parece cuadrar poco con las pretensiones populares de Plauto, ¿no? Es como, yo qué sé, a una canción de flamenco ponerle una jota, una seguidilla, es decir, a una música popular, intentar llevarla a los esquemas sonoros de la ópera. En cualquier caso, el público, la gente normal y corriente, sí era sensible a esa variedad de ritmos que caracterizaba su teatro, y ese fue uno de los pocos rasgos que la crítica erudita latina fue capaz de elogiar, o al menos reconocer, tal y como nos ha transmitido Aulo Gelio, ¿no? Este es una especie de epitafio a la muerte de Plauto, ¿no? Tenéis ahí, ¿no? Desde que murió Plauto, la comedia está de luto, ¿no? Como Edia Luget. La escena Scaena es deserta, dein risus, ludos, iocusquet numere innumeri simul omnes con lacrimarum. Todos, ¿no? Las risas, los juegos, los chistes y los ritmos innumerables lloran todos juntos. Bueno, pues estos innumeri, los incontables ritmos del teatro plautino, formaban parte de lo que el público admiraba y exigía en sus comedias. Y tengo que hablar brevemente de un problema que tuvo el teatro de Plauto, que se llama censura. Con todos estos ingredientes, Plauto triunfó en vida. Es el primer y casi único ejemplo de la literatura latina que conoció éxito en vida. Mucho más que los grandes autores consagrados, mucho más que Virgilio, mucho más que Horacio, mucho más que Julio César, cualquiera de esos que se estudian en el canon de la literatura clásica latina. Ninguno de esos conoció el éxito como lo conoció Plauto. Ninguno recibió las lecturas o el público, la aceptación del público como la conoció Plauto. Ninguno. Y sin embargo, su obra ha estado a punto de desaparecer para nosotros, para después, por causa, en primer lugar, de las duras críticas que recibió de la élite literaria, representada principalmente por Cicerón, Horacio y Quintiliano, aunque es verdad que tuvo un gran defensor, que fue Varrón, el editor de sus comedias. No por azar, Plauto sufrió la censura desde los preceptos horacianos, puesto que Horacio representa la élite social y académica de la época, y Plauto escribió en contra de sus intereses de clase. La influencia de Horacio y de sus críticas no impidió que Plauto siguiera representándose regularmente en una cultura, la romana, incapaz de hacer suyo el teatro, ya que después de la muerte de Terencio, el otro gran comediógrafo, la capacidad creadora de comedias y o tragedias se acabó. Lo que quiero decir es que esta ausencia de talento teatral, es que los romanos eran incapaces de hacer teatro, por las razones que fueren, ante esta ausencia de inclinación teatral, este hecho convino a Plauto, que a pesar de la censura elitista y a pesar de que ya estaba muerto, siguió subiendo a la escena para agradar los gustos populares. Ahora bien, con el paso del tiempo, Horacio, Cicerón, Quintiliano sobrevivieron representantes de la élite académica del mundo clásico y se convirtieron en la regla de medir la filología, llamada clásica. La censura vertida por estos se mantuvo inalterable a lo largo de los siglos y en los países culturalmente ligados a la tradición grecorromana, como España y toda América Latina, a continuación, ese desprecio mostrado por los eruditos latinos hacia el arte plautino se convirtió en menosprecio filológico. Fue así hasta hace casi un siglo aproximadamente, cuando la filología alemana e italiana recuperaron sus obras y las introdujeron en el canon de autores clásicos, lo que vino a significar paradojas de la historia que las comedias populares para el pueblo de Plauto se convirtieron en obras de élite, desvirtuando lo que fueron en origen y transformando obras de consumo popular masivo en obras de uso minoritario.
Al convertirse en objeto de interés de la filología moderna, Plauto pasó de ser un paria, o sea, una figura menor del canon clásico, a convertirse en autor digno de estudio, lo que es de agradecer, pero al mismo tiempo pasó a encarnar valores muy ajenos a los que representó en origen. La filología clásica, es decir, estudios que perpetúan la transmisión de valores de una determinada clase, la élite, no lo olvidemos nunca, ha olvidado que Plauto no pertenecía a la élite, sino que era un cómico, es decir, que escribía para hacer reír. Aunque eso signifique forzar la lengua o crear chistes insustanciales y tontorrones, basados en juegos de palabras intraducibles o en palizas en escena, porque buscaba provocar la carcajada. ¿Qué más ha olvidado la filología clásica? ¿O qué más representaba Plauto? Que construía una comedia inorgánica. Las obras son desiguales, sin estructura fija, con finales precipitados, con información repetida, con escenas demasiado largas y con otras que no aportan nada, porque eran una obra creada para su representación y por tanto para el gusto del pueblo, no para un lector en su despacho. Estaba atento a las exigencias del público. Su público era una mezcla de pobres, hambrientos y esclavos que querían pasar un buen rato y sobre todo querían verse como protagonistas de las obras. Precisamente ese protagonismo se lo dio Plauto y generó o dio lugar también a la creación de un tipo cómico teatral inexistente hasta ese momento, que es el Servus Cálidos, que funciona como un interlocutor metateatral con el público, que es el gran hallazgo plautino, la invención del Servus Cálidos. Además, ¿qué más significaba Plauto? Recogía las voces de las mujeres, la población silenciada por su mera condición femenina, es decir, por la misoginia, en la literatura de las élites. Sin embargo, aquí en el teatro interviene constantemente por medios de personajes femeninos, menos que los masculinos, pero suficiente para oír sus quejas, como la joven en Persa o las viejas en Curculio y Cristalaria. También para oír sus aspiraciones, como las jóvenes, también para oír su capacidad para ayudarse y para crear redes de sororidad, como hacen en Cassian en Turbulentus. También para divertirse, como hacen en Mostellares Ticus. No hay que olvidar que las mujeres que aparecen en las obras plautinas representan a las mujeres que integran su público. Nodrizas, esclavas, prostitutas y criadas. También hay que recordar que usaba la fuerza de la farsa. Las comedias, algunas, son en realidad farsas cómicas, donde el castigo del personaje malvado es lo único que interesa y se representa. Y sobre todo, el teatro de Plauto es el retrato de una vida cotidiana muy especial, es decir, dentro de la ficción teatral que suponen las comedias, ¿no? Y del pacto de ficcionalidad que se asume cuando se levanta el telón, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ese pacto de ficcionalidad, las comedias de Plauto son fuente fidedigna, verosímil, de las cosas que pasaba a la gente corriente, de las cosas que pasaban a los esclavos y sus expectativas, a los jóvenes que frecuentaban el burdel, a los padres preocupados por su herencia y por sus hijos, a las madres preocupadas por su matrimonio y por sus hijos, a las prostitutas pendientes de su negocio, a las jóvenes de buena familia que quedaban embarazadas en un descuido, en una violación, a los soldados que regresaban a casa después de una campaña exitosa. Y así podríamos continuar, ¿no? Es un paisaje muy especial, muy ficticio, tanto como pueda serlo la serie, aquí en España se llama Aquí no hay quien viva, la sitcom española, que no sé si vosotros la conocéis aquí, allí, Aquí no hay quien viva, que es el reflejo de la realidad social de una época. Y esto es lo que ha hecho la filología clásica hasta allí. Y ahora, ¿cómo está Plauto fuera de la filología clásica? Bueno, pues decía al principio que fuentes, originalidad y metateatro son los temas medulares que ha tratado la filología clásica hasta que en los años 90 del siglo pasado
Otras miradas y otros enfoques han colocado a Plauto en otro lugar, tanto dentro como fuera de la filología clásica. Mi interés ahora es mostrar cómo esas características propias de la poética plautina, esos rasgos que no encajaban en la poética de Horacio, de Quintiliano, esa información tan documentada y abundante sobre su sociedad, 30.000 versos sobre el siglo II, se ha convertido en los últimos 30 años en un material lleno de posibilidades, gracias a la capacidad de algunos estudiosos de generar miradas y sensibilidades distintas y más inclusivas. En este proceso de recuperación, lo primero que ha sido necesario es devolver a Plauto su estatus de poeta cómico popular. Por tanto, considerar la comedia plautina, no la terenciana, posiblemente como la única manifestación de cultura popular de toda la historia de la literatura latina, destinada y consumida por las clases populares. Y en esta tarea son fundamentales estos 3 libros: el libro de Slater, el de Plauto en representación, el libro de Moore, ¿no? Actuando para el público, y muy especialmente el de Marshall, el de la escena y representación de la comedia latina, ¿verdad? Que supusieron un foco, ¿no? Poner el foco en el público y darnos la clave de cómo la representación escénica estaba dirigida al público y en las condiciones materiales de representación de las comedias, ¿no? Ya solo con este cambio de perspectiva se recuperó la interacción entre actores y público, tan esencial para entender este teatro. Pero no solo eso, Plauto se ha convertido en fuente de información básica para otros muchos acercamientos. Por ejemplo, para los estudios de reflexión clásica, que permiten identificar cómo ciertos estereotipos cómicos, como el Miles, subsisten en algunas creaciones cinematográficas actuales o seriales, como en el sofisticado y seductor James Bond. Este es un Miles, ¿no? O en el torrente hispano, el torrente hispano, o sea, degradado, chabacano, vulgar. Bueno, pues claro que sí, es una lectura entre los hispanos, lo que es el Miles, ¿entendéis? ¿De quién se ocupa de hacer esto? La recepción clásica, ¿no? O como la Meretrix, sobrevive en Pretty Woman, ¿no? La famosa comedia romántica. Bueno, también la recepción del mundo clásico permite entender bajo qué dinámicas un fenómeno cómico y de éxito como la Pagliata continúa en series como Aquí no hay quien viva y otras sitcom conocidas por todos. Todas las sitcom, Friends y todos estos no son nada más que reproducciones, plagios de Plauto. También los estudios de recepción clásica permiten entender lo que significa la presencia de Plauto como personaje principal en novelas de ficción histórica, como por ejemplo en la popular trilogía de Santiago Posteguillo, El hijo del cónsul, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué lo usa Posteguillo, ¿no? ¿Qué quiere Posteguillo, el autor, conseguir haciendo que Plauto sea uno de los protagonistas de su novela? Es una novela histórica, ¿vale? Pero además de los estudios de recepción, son fundamentales los estudios de dramaturgia, es decir, el estudio de los entresijos de la puesta en escena, dónde están las acotaciones, qué significan las pautas, qué significan los silencios que descubrimos en algunos versos, las claves del uso expresivo del cuerpo, las manos, la voz, la mirada, el empleo del material dramático, los disfraces, el altar, el lugar que ocupa el público, la escenografía, el significado de actores esclavos vestidos de personajes libres o de actores masculinos, o sea, actores masculinos representando papeles femeninos. El interés por estos aspectos es sumamente valioso para los actores de ahora, que son los que entienden la importancia de la dramaturgia, y es a lo que se dedican, por ejemplo, los Ludi, Plautini, Sarsinates de la Universidad Carlo Bo de Urbino, que llevan ya 5, ahí tenéis el número 3, pero ya llevan 4 monográficos dedicados a las máscaras del Miles, el Parasitus
y la Meretrix. Y también aquí en la Autónoma hemos tenido unas jornadas dedicadas al drama y la dramaturgia en escena romana. Pero también sirven para los estudios de cortesía lingüística, que para la lingüística pura y dura. ¿Por qué? Porque gracias a que Plauto supone el mayor corpus dialógico conservado y que ofrece un elenco de tipos sociales variado, también ofrece distintos niveles de lengua, como el coloquial, que permiten descubrir las estrategias lingüísticas para que los personajes gestionen las conversaciones para lograr la colaboración del destinatario y mitigar el conflicto en una sociedad tan jerarquizada como la romana, ¿no? Tanto en relaciones horizontales, marido y mujer, cómo se hablan entre sí un marido y una mujer, cómo habla el marido, cómo habla la mujer. ¿Cómo consigue la mujer que el marido colabore? ¿Cómo consigue el marido que la mujer colabore? Tanto como verticales, es decir, en diferentes estratos sociales. Por ejemplo, el dueño y el esclavo, ¿no? Por poner ejemplo, que estudia, os pongo aquí dos libros fundamentales, tanto el libro de Peter Barrios Letts como el de Luis Unceta Gómez, ¿no? ¿A qué se dedican estos estudios de cortesía lingüística que son de pragmática? Bueno, pues mirad, estudian cómo los esclavos y las prostitutas, es decir, aquellos personajes que ocupan el lugar más bajo en la escala social, son capaces de salvaguardar su imagen positiva frente a sus dueños o clientes, es decir, su capacidad de mostrarse obedientes con ellos. Les interesa mostrarse obedientes con ellos para no ser castigados o rechazados, ¿vale? Pero al mismo tiempo construyen estrategias para guardar lo que se llama su imagen negativa, es decir, sus intereses, que casi siempre no coinciden con las de sus dueños o clientes. En palabras técnicas, esa estrategia se denomina hipercortesía, es decir, un lenguaje excesivamente cortés y adulatorio de las cortesanas y de los esclavos, que aparentemente son complacientes con sus interlocutores, pero que sus intenciones se desvelan para el público con un lenguaje hipercortés. Es lo típico. Esta prostituta está adulando demasiado a su cliente, lo va a engañar. Y eso lo sabe el público, pero no lo sabe el personaje que va a ser engañado. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de los estudios de pragmática y sus desarrollos a partir de la sociolingüística y sus implicaciones en el orden moral y social, pues estos estudios de sociolingüística han permitido el estudio del idiolecto femenino. Ahí tenéis el famoso libro de Dorothea Deutsch, el estudio del discurso femenino en la comedia romana, o también del idiolecto popular, que es el que tenéis ahí, de Michel Fontaine, o el discurso moral que pronuncian algunos personajes y su significado en términos de mantenimiento, rechazo o ascenso en el orden social. Por ejemplo, los discursos de las meretrices que hemos visto antes de Epistelaria, ¿no? Selenia, Gimnasia, Selenia y su madre Melénide, ¿no? Frente a las otras, a Gimnasia y la madre de Gimnasia, ¿no? Porque Selenia y Melénide están empeñadas en ajustar su discurso a su deseo de abandonar la marginalidad de la prostitución y ascender en la escala social ocupando el lugar de mujer casada. Por tanto, cuando hablan como si ellas pudieran casarse, es decir, como si fueran ciudadanas con posibilidad de contraer matrimonio y salir de donde se encuentran, del estatus más bajo, y ascender en el escalafón social. Por supuesto, los estudios de género, los estudios de sexualidad y género, ¿no? Han posibilitado que se estudie el modo de expresión de las mujeres, pero también la forma de relacionarse, sus estrategias de control de sus vidas, sus modos de crear redes de colaboración y ayuda, cómo se ayudan las mujeres en Cassina, por ejemplo. Tenéis ahí el famoso, el libro que tenéis en el centro, ¿no? Que habla de esto. Además, la violencia contra las mujeres es un tema recurrente en estas comedias y permiten una reflexión sobre el grado de normalización con que se aplicaba la violencia en todas las relaciones sociales, incluso las más igualitarias, que nunca lo eran por completo, ¿no? La violencia física y sexual contra el cuerpo esclavo masculino estaba sistematizado y normalizado. La violencia sexual contra las mujeres estaba completamente normalizado. Y la violencia verbal contra las mujeres
estaba legitimada por un sistema patriarcal que defendía el control de las mujeres como forma de dominio, ¿no? Ahora podemos leer a Plauto con otros ojos, con los ojos de los estudios de género. Y bueno, todos estos en general proceden de los estudios culturales, ¿no? Los estudios culturales, toda una rama de la teoría social aplicada al mundo antiguo, que ha permitido el desarrollo y la aplicación del concepto de gente corriente. Tenéis aquí, ¿no? Que lo utiliza Robert Knapp en Los Olvidados de Roma. Es decir, los que no pertenecen a la élite constituyen el 99% de la población romana de esa época, es decir, los personajes plautinos, ¿no? Lo que posibilita descubrir las estrategias de colaboración para la supervivencia y para el bienestar de los distintos colectivos, sobre todo los más vulnerables. Hablar de vulnerabilidad o indefensión en el teatro plautino es abrir la puerta a un mundo de injusticias, pero también a un mundo de reacción posibilista para hacer frente a una sociedad jerarquizada y violenta. Pero no solo las interacciones comunicativas tan diversas que ofrece Plauto también permiten indagar sobre la estigmatizada figura del Senex. ¿Por qué el Senex aparece pintado siempre tan mal? ¿Por qué es tan negativa la figura del Senex? Seguramente porque debajo hay una serie de tensiones sociales que merece la pena ser estudiadas. También las estrechas relaciones entre madres e hijos, que las madres y los hijos cooperaban, hacían equipo frente al Senex. La dura crítica que recibe el estamento militar a través de la ridícula figura del Miles, el miedo, ¿no?, al estamento militar. La esquizofrenia social que padece la uxor dotata, la mujer casada, minusvalidada socialmente como mulia, pero apreciada como mujer con dote, por poner los ejemplos más evidentes. Y ya el último acercamiento enormemente interesante son aquellos que están dedicados o que proceden de la antropología cultural, que por supuesto es un desarrollo de los estudios sociolingüísticos y los estudios culturales, que han posibilitado entender que la comedia latina es el modo de expresión de la clase esclava, que era el 70% de la población en Roma, de modo que no solo debe ser considerado un género de producción y consumo popular, que es lo que yo vengo diciendo desde que he empezado a hablar, sino también una forma de dar protagonismo social y respuestas de supervivencia a la clase más numerosa de Roma. Las comedias plautinas de algún modo son un manual de cómo ser esclavo y no morir en el intento, en una sociedad brutalmente esclavista. Esta es la tesis sostenida con brillantez, en mi opinión, por Amy Riflin, tenéis ahí el libro, que es capaz de ofrecer una lectura alternativa muy subversiva, muy interesante de la Palliata plautina, ¿no? Ella dice que es un teatro de esclavos, es decir, obras escritas por compañías cómicas compuestas por personas esclavizadas, manumitidas y empobrecidas, y representadas por una audiencia similar. Se trata de teatro de esclavos para esclavos. Esta es una tesis revolucionaria sobre el teatro de Plauto, que solo ha podido formularse desde las teorías postcoloniales y con la inclusión como agentes de la historia, la inclusión en la historia como agentes de los esclavos y de las esclavas. Sí tengo que hacer notar como reflexión final que comparto con vosotros y con vosotras, que han sido mayoritariamente los estudios del mundo anglosajón los que han apoyado o posibilitado estas nuevas relecturas del corpus plautino. Su capacidad para traspasar los conservadores límites de la filología clásica europea ha permitido que la lengua y la cultura plautinas cobren protagonismo en este comienzo del siglo XXI. Y mi objetivo en esta puesta al día que comparto con vosotros sobre la poética plautina es hacernos ver hasta qué punto hay que ser receptivo y receptiva a los nuevos enfoques lingüísticos, culturales y etnográficos para leer y mirar los textos cómicos con un espíritu
curioso. Nada más, muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que queráis formular. Vale, muchas gracias, profe. No Muy sé si alguna o alguno tenga una pregunta, la pueden escribir por el chat. Bien. Bueno, creo que no hay pregunta. Yo sí tenía una pregunta en adelante. cuanto al ludus como engaño, ser la trama principal de la comedia. ¿Esto fue idea de Plauto o venía ya desde el teatro griego? El ludus como engaño para hacer caer en una trampa al personaje obstáculo o al personaje malvado. Eh, Posiblemente se puede rastrear en alguna de las comedias conservadas de Menandro o de la Neo. Pero su desarrollo protagonista, su desarrollo, su explotación hasta convertirse casi en el argumento de las comedias plautinas, eso es propio de la poética de Plauto. Eso pertenece a su capacidad creadora, a su capacidad creativa. Lo de representar una comedia para engañar a alguien, eso no estaba así formulado en el teatro griego. No estaba formulado así. Esa formulación tan evidente, esa técnica teatral, como técnica, ludus como técnica teatral, es hallazgo de Platón. Y de hecho, Terencio, que procede directamente de la tradición griega, no lo pone en práctica. Lo pone en práctica en una menor medida. No sé si te contesto. Sí, profe, muchas gracias. Sí, de hecho he visto que Terencio usa más como la técnica de la confusión que el engaño. Eso es. Más griega, más de origen griego, y de la negociación. Terencio, a diferencia de Plauto, uno de los instrumentos que más pone en marcha es la negociación. Se parte de un problema que afecta a grupos de población de élite, a grupos de población sensible, y se apuesta por una reflexión y por una negociación para buscar la solución mejor, la menos lesiva, la que menos cueste. Y es interesante esto que preguntas porque la resolución, la búsqueda de la solución al problema está en manos de la élite, nunca en manos de un esclavo. Terencio jamás le va a dar la tarea de resolver un problema de la ciudadanía a un esclavo. Ese problema le corresponde a la élite, le corresponde a los padres, le corresponde a los educadores, le corresponde a las madres, pero nunca a un esclavo. Y por eso los esclavos de Terencio no tienen el protagonismo, no tienen la vocación protagonista que tienen los esclavos de Plauto, que están en otro nivel, están a otro nivel. Pero bueno, la negociación es la estructura, aparte de la confusión, muy bien visto, la negociación es digamos, el recurso técnico para resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, en Adelfo, en los hermanos, ¿no? O sea, pasan cosas, pero hay que ponerse a hablar, hay que oír qué le pasa a los dos padres, cuál es la situación de los padres y la situación de los dos hijos. Y solo hablando y poniendo en común lo que les pasa a los cuatro, son capaces de llegar a resolverles. ¿No? Y así pasa en general con las comunidades. Eso es. Vale, profe, muchísimas gracias nuevamente por la presentación, por aceptar nuestra invitación. Creo que en serio esto es muy útil como para cualquier campo que deseamos estudiar en la filología. Ujú. Y pues gracias a los asistentes. Espero que les haya gustado mucho y hasta una próxima. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer, mucho éxito en vuestras actividades y me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sabéis que mi correo institucional es público y podéis acceder a él cuando queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buen día. Buen día, profe. Hasta luego. Adiós.